Buenas tardes, presidente de ALUEX, Juan José Caravaca. Saludamos también al resto de la Junta Directiva. Por supuesto, a nuestro conferenciante de hoy, a Diego Quirós López. Y a todos ustedes, señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la 16ª conferencia de ALUEX, enmarcada, ya saben, dentro de su ciclo de conferencias ALUEX, un proyecto de futuro, y en el que hoy, en este presente, volvemos a adentrarnos una semana más en el mundo del arte. Y lo vamos a hacer con el que podríamos denominar, y así me lo va a permitir, como nuestro conferenciante estrella. La celebridad de ALUEX, uno de los más aclamados, queridos y populares, y lo saben todos ustedes que así es. Con todo esto, y todo esto lo decimos pues desde el cariño, desde los años ya de confianza que tenemos, desde que conocemos a Diego Quirós, y por supuesto también con todo el cariño y sin desmerecer a todos y cada uno de nuestros conferenciantes, que son maravillosos y que de nuevo hoy tenemos aquí a algunos de ellos. Muchísimas gracias por volver a acompañarnos una semana más. Bien, les voy a contar un secreto a todos ustedes, a Diego también, y es que no se imaginan la gente que hoy me ha dicho que alargáramos la presentación para que les diera tiempo a llegar, diera tiempo a llegar de clase. Bueno, hasta sobornos incluso han propuesto. No, esto es broma, ¿eh? Esto es broma, pero podría ser. En fin, Diego, vamos a comenzar con la presentación, aunque bueno, ya lo conocemos todos. Diego Quirós López es catedrático de secundaria desde 2002, es licenciado en Historia y en Historia Medieval, ejerce como profesor de Geografía y de Historia en Educación Secundaria desde el año 1990 y trabaja en el Instituto de Educación Secundaria Bachiller Sabuco de Albacete desde el año 1997. Para Diego, como él afirma, su verdadera vocación es divulgar la historia y la historia del arte. Según él mismo nos cuenta, al enseñar estos temas intenta llegar al gran público y hacerlo además con mucha sencillez y también de una manera muy amena. Y es que, como él dice, el conocimiento no está reñido con el entretenimiento, y así es. Es un apasionado lector y viajero también. Precisamente en los viajes él busca sumergirse en el patrimonio y en la cultura y en el presente también de aquellos lugares que visita. Y además es que cuando nos lo cuente ahora, verán que es como si su mente paseara de nuevo por todos y cada uno de estos lugares que le han emocionado, consiguiendo también al mismo tiempo que nosotros, los que hoy estamos aquí, sintamos que también estamos recorriendo esos lugares. De este modo, hoy llegaremos hasta Florencia, nos deslumbraremos, seguro, con su catedral, y llegaremos hasta su cúpula. Nos vestiremos además de varios siglos, del siglo XIII, del XIV, también del XV, no sé si alguno más incluso. Seguro. Y asistiremos a uno de los grandes desafíos de la historia del arte, que fue construir una cúpula de 44 metros de altura, entre otras cosas que nos contará Diego Quirós. Bien, sabemos que se consiguió, eso sí, porque ahí está, pero lo que no sabemos es a cuántos otros problemas tuvieron que enfrentarse. Bien, ahora ya sí, yo creo que están casi todos. Si falta alguno, Diego ahora empieza despacito, que vayan llegando. Pero ahora ya sí, fuera bromas, les dejo con Diego Quirós. Y como siempre, esperamos que disfruten, va a ser así, vamos a disfrutar muchísimo de esta conferencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Diego, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación, María José, y muchas gracias a todos por haber venido. Y nada, pues lo que os voy a contar es una historia que tenía yo pendiente. ¿Y por qué pendiente? Pues porque esto estaba preparado para el día 16 de marzo del año 2020. Y el día 13 nos confinaron. Entonces me quedé justo en la puerta. Entonces, esto lo oigo. A ver, un momentito. ¿Me oís? Es que me oigo yo muy mal. Ahora, ¿no? A ver ahora. Vale.
Bueno, pues era un asunto que tenía pendiente y voy, pues eso, a cumplirlo. Bueno, pues vamos a empezar. La vista aérea no da lugar a dudas, ¿verdad? Se trata de Cuenca. Bueno, la vista es inconfundible, ¿verdad? Fijaos qué bien se nota con esta vista el plano romano de la ciudad de Florencia, se nota el Cardo, el decúmano, la catedral, y dentro de la catedral lo que más destaca precisamente es esa cúpula de la que vamos a hablar ahora. La podemos ver desde el oeste, desde el este, y es cualquier paseo que te des por Florencia, la referencia siempre va a ser esa cúpula. ¿Vale? Y bien, ¿qué es lo que vamos a tratar? Todo esto. Primero vamos a empezar con una introducción para hablar sobre todo de quién la hizo. Filippo Brunelleschi. Y vamos a hablar de quién es, cómo surge, qué formación tiene, en fin, unas pequeñas pinceladas para entender dónde está su genio. Y ya que decimos genio, tal día como hoy, nació Miguel Ángel. O sea que yo creo que es buen augurio, ¿no? Es el cumpleaños de Miguel Ángel Buonarroti, en 1475. Bien, veremos luego la Catedral de Santa María, cómo estaba cuando llega Brunelleschi, en qué momento. Vamos a ver muy de pasada un concurso al que se presenta Brunelleschi, cómo al perder ese concurso se va a ir a Roma, y luego cuando regresa la catedral casi está acabada y solo falta un pequeño detalle, la cúpula, lo más gordo, ¿vale? Veremos cómo es el concurso para la cúpula, las máquinas que hace Brunelleschi y la construcción de la cúpula propiamente dicha. El remate, que es la linterna, y por último ya la descendencia, que vino después de esta cúpula de Brunelleschi. Bueno, pues para empezar vamos a hablar un poquito de este señor. ¿Y quién es Filippo Brunelleschi? Pues ni más ni menos que un relojero. Decís vosotros, vamos a ver, ¿cómo que un relojero? ¿Un relojero que hace cúpulas? Bueno, es un hombre polivalente. Como buen hombre polifacético del Renacimiento, tocaba todos los palos. Era arquitecto, escultor, pintor, orfebre, poeta, bueno, prácticamente de todo. Su padre, se conocen todos los datos, era notario, él quería que su hijo entrara en la profesión, era un hombre respetado, que ha viajado mucho, pero su hijo decía que a mí eso, papá, es que no me gusta. Dice, ¿y qué quieres ser tú en la vida? Pues dice, yo quiero ser artista. ¿Os suena de algo? ¿A que parece la trama de una película española de los años 50? Yo quiero ser artista. Y bueno, el padre accedió y lo puso a trabajar como aprendiz en el taller de un orfebre. Es decir, él no es arquitecto de formación, es orfebre. Puede parecer un disparate, dice, pero bueno, ¿cómo pones al chiquillo a trabajar de orfebre, a hacer pendientes y cosas de esas? Bueno, pues era una decisión inteligente, porque los orfebres en aquella época en Florencia tocaban todos los palos, daban una iniciación a cómo era la joyería, hacían también retablos, pintura, escultura, tenían rudimentos de arquitectura, es decir, tenían un saber bastante polivalente y le venía bastante bien esa formación, ¿vale? Bueno, pues él nace en el año 1377 y en 1392 ya acabó la carrera. Bueno, ya tiene el título de maestro. Bueno, ¿qué le interesa dentro de toda su profesión? Pues le interesa sobre todo lo que tiene que ver con mecanismos, con rodamientos, poleas, pesos, contrapesos, engranajes, todas esas cosas verdaderamente le apasionan. Y esto es importante porque le va a servir luego más adelante, como veremos. ¿Vale? Hay incluso que dice que fue él el que inventó el reloj despertador, esas cosas que dulcemente en todas las mañanas nos levantan y nos anuncian un nuevo día, pues lo inventó él. Sí es verdad, pero no está documentado. ¿Por qué? Porque inventó un reloj con una serie de engranajes que al pasar por determinado punto generaba un sonido que despertaba, pero esto es más leyenda que realidad. ¿Vale? Bueno, pues este es el rostro de nuestro amigo Brunelleschi. ¿Qué pinta tenía este señor? Bueno, pues era calvo, bajito, rechoncho, muy guarro, de aspecto muy desaliñado, el genio del Renacimiento, vamos, diréis vosotros, pero bueno, ¿eran todos guarros necesariamente? Pues no. Miguel Ángel, por ejemplo, tenía unas calzas de cuero que se las quitaba cada 3 meses. Hiciera falta o no hiciera falta, ¿eh? Es decir, era un poco desastrado, pero era la imagen del genio. Lo que hoy diríamos, este tío es un crack hoy en día, ¿no? Pues tenía el prototipo del genio del Renacimiento. No era el único. Casi todos los grandes artistas del Renacimiento tenían una pinta muy parecida. Giotto era feísimo.
Giotto, ese artista, este pintor del Trecento, era feísimo. Incluso Boccaccio en el Decamerón inventa un cuento diciendo de cómo una persona tan fea puede tener unas características tan increíbles. El único guapo que había allí, por decirlo de alguna manera, era Rafael. ¿Vale? Bueno, si a un contemporáneo, a un florentino, le preguntáramos ¿y quién era verdaderamente Brunelleschi? Él diría, Brunelleschi es un tío, es un genio. Él ha redescubierto la perspectiva. ¿Y qué es eso de la perspectiva? Pues someter la profundidad a unas normas básicas geométricas y de proporción. Y sobre ese descubrimiento de la perspectiva que hizo Brunelleschi se edificó toda la pintura del Renacimiento. No entenderíamos la Última Cena de Leonardo sin la invención de la perspectiva que diseñó, la forma de hacer lo que diseñó Brunelleschi. Como veis, es un hombre polivalente, toca todos los palos, ¿vale? Y también la escultura y la arquitectura. Os he dicho que les encantan las poleas, los mecanismos, pues inventó máquinas que solo habrá otro en el Renacimiento que pueda superarle, pero que empieza aprendiendo con él. Un tal Leonardo da Vinci, que os sonará de algo, ¿no? Un poquito, ¿vale? Él era un genio para muchas cosas y adelantó algunas soluciones técnicas que tardarían casi 50 o 100 años en venir. Él las va a adelantar en algunos aspectos. Bueno, pues ya hemos visto una semblanza de cómo es nuestro amigo Pipo, que era como le llamaban sus amigos, y ahora vamos a ver cómo es la Catedral de Florencia. Bueno, la Catedral de Florencia, este plano es de Florencia ya de principios del siglo XVI, fijaos el río Arno, las murallas, aquí se ve el campanario de Giotto, la cúpula, en fin, la cúpula le da su sello característico a la ciudad de Florencia, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo se origina esta iglesia. Desde el año 1239, Florencia experimenta un crecimiento económico espectacular, sobre todo con el tráfico de la lana. Eso genera riqueza, pero riqueza expuertas, que diríamos aquí en Albacete. Y claro, los mercaderes de la ciudad, el gremio de la lana, que es el más rico, pensaban que la iglesia que había era una iglesia demasiado pequeña, demasiado discreta, y que todas las ciudades de alrededor estaban prosperando y construyendo grandes catedrales, y dice, y nosotros no vamos a ser menos. Entonces se insiste continuamente en la necesidad de derribar la antigua iglesia y crear una iglesia como Dios manda. Como Dios manda todas las iglesias, supongo, ¿no? Pero bueno, mirad, la iglesia se llamaba Santa Reparata. Me parece el nombre perfecto para una empresa de construcción. Reparaciones Santa Reparata. Bueno, el caso es que esa iglesia era digamos, mezquina, muy pequeña, estaba en estado ruinoso y se diseña un plan revolucionario. Se encarga un arquitecto que se llama Arnolfo di Cambio, derribar la iglesia. Es esto que veis aquí. Esta es la silueta de la iglesia antigua. Y se diseña una iglesia un poquito más grande. Y luego un poquito más grande. De tal manera que dice, sí, esto va para adelante, qué bien. ¿Y cómo lo vamos a solucionar esto? Porque esta superficie que estamos dejando para construir, igual hay que cubrirla luego. Sí, bueno, Dios proveerá. El Dios proveerá es algo muy típico de los florentinos. Bueno, mirad esta pintura del año 1352, donde vemos el campanario del siglo VIII, perdón, el bautisterio del siglo VIII, la iglesia a medio hacer. Bueno, este es el proyecto, fijaos. Esto es Santa Reparata. Este es el primer proyecto de Arnolfo di Cambio. Es una iglesia de planta basilical, hasta aquí, y un gran espacio central. Pero quedaba todavía muy discreto. Y para los burgueses florentinos dice, antes muerta que sencilla. ¿Y si lo hacemos más grande? Pues efectivamente, se va a hacer una ampliación en el año 1355. Fijaos, ¿la ampliación en qué consiste? En este trozo, ¿verdad? Prolongar la nave y darle una anchura increíble. Bien. Y algún avispado en aquella época dice, el problema será que la estamos haciendo muy grande, luego ya veremos para construir la cúpula. Dice, porque cúpulas tan grandes no hay. Y alguno dice, mira que eres pesimista, ¿eh? Ya se solucionará, Dios proveerá. El problema se va engrandando, pero no solucionando, ¿vale? Bueno, pues así queda el proyecto y ya desde el año 1367, es decir, exactamente 10 años antes de que nazca Brunelleschi, ya se está diseñando cómo va a ser la cúpula. Y en Florencia se saca un concurso. Esto de los concursos es muy típico en Florencia. Cada vez que hay que hacer una obra importante,
para que no sea obra de un señor nada más, o el que lo decida se pueda equivocar y dice, no, nos ponemos todos de acuerdo, lo votamos democráticamente y así las culpas van para todos, ¿no? Bueno, pues el año 1367 es muy importante porque se encargan de proyectar cómo se va a cubrir esta cúpula tan grande, se encarga al arquitecto que había en Florencia, Giovanni de Lapo Lippi, ¿vale? Lapo Ghini. Y este señor lo diseña en estilo gótico, es decir, paredes muy finas, grandes ventanales, contrafuertes, arbotantes que lo sujeten, pero eso no gusta mucho a los florentinos. Y entonces surge otro grupo de artistas dirigidos por un señor que se llama Neri de Fioravanti que dice, no, de esto nada. El gótico en Italia no ha triunfado. El gótico es cosa de los alemanes, de los franceses y de los milaneses, precisamente los enemigos de Florencia. Si tenemos que dar una solución a esto, tiene que ser al estilo clásico. Y Florencia tiene que destacar precisamente por utilizar una solución totalmente distinta a las demás. Entonces van a proyectar una cúpula totalmente distinta. Y claro, los ciudadanos de Florencia, esto es como habían cubierto las bóvedas de la nave principal son góticas. Gótico apuntado, como veis los arcos apuntados, bóveda de crucería, sin ningún problema. Pero se somete a votación. ¿Qué queremos? ¿El modelo gótico o el modelo verdaderamente revolucionario? Bueno, pues en Florencia esto se vive como una final del Real Madrid-Barça. La mitad de Florencia es partidaria de una cosa, la otra mitad de la otra. Pero al final van a ganar los del proyecto revolucionario. Y digo esto que es muy importante, porque este proyecto que se está decidiendo en el año 1367 será el que empiece a construir Brunelleschi pues a partir del año 1421, más de 50 años después. ¿Vale? ¿Y qué se acuerda en ese proyecto? Pues se acuerda que la cúpula va a ser octogonal. Bien. Que no va a ser una cúpula, que van a ser dos, una dentro de otra. Bien. ¿Qué más? Pues que para las presiones horizontales de la cúpula, para que no se abra, en vez de arbotantes, hay que colocar una especie de cadenas en el interior para que los muros no se abran. Bien. Que se va a levantar con tambor. Vale. Fijaos este cuadro. Este cuadro está en Santa María Novella. Es del año 1355. Brunelleschi le faltan todavía unos 12 años para nacer. Y aquí está la cúpula. Andrea de Buonaiuto ha participado en esa comisión que ha ganado el proyecto revolucionario. ¿Y veis? Ahí está la cúpula. Diréis vosotros, se parece bastante, ¿verdad? Bueno, se parece, pero no es exactamente igual. ¿Vale? Bueno, detalle sin importancia, que el hueco a cubrir son 44 metros. 44 metros de lado a lado. No es fácil, ¿vale? Bueno. En 1397 se concluyen los arcos, estos pilares. ¿Veis estos pilares aquí? Este y este. Estos 4 pilares son los que van a aguantar la cúpula. ¿Sabéis cuánto pesa la cúpula? ¿Con gente o sin gente? Sin gente, 32 millones de kilos. Y ya quedan cerrados en 1397. El tiempo se les va acabando a los florentinos. La iglesia se va acabando y el problema final es el de la cúpula. Y están dejando la cúpula para el final. ¿Vale? ¿Veis? El hueco que queda, 44 metros. Por cierto, ¿veis las dimensiones? 200 metros de largo y 93 metros de ancho. La iglesia de Santiago de Compostela son 100 metros. Pues casi lo que mide de ancho la catedral de Florencia. Bueno, ahora de pasada os voy a decir cómo empezó a hacerse famoso en Florencia Brunelleschi. Florencia había sufrido una epidemia de peste que acaba en el año 1400. Como agradecimiento, agradeciendo a Dios que la peste ha cesado, pues se saca a concurso las puertas del lado norte del bautisterio. El bautisterio es un edificio que se dedica a bautizar a los niños. Todos los florentinos ilustres se han bautizado allí y está justo enfrente de la catedral. ¿Vale? Pues a ese concurso se presentan 2 jovencitos. Uno se llama Ghiberti, Lorenzo Ghiberti, y el otro se llama Filippo Brunelleschi, nuestro amigo, ¿no? Los 2 son jovencitos, los 2 con ganas de hacer, y bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Solución. ¿Cómo decidimos quién tiene que hacer las puertas? Un concurso, ¿no? Si esto es siempre lo mismo. Van a un concurso. Y en el concurso, después de muchas vicisitudes, después de decidir mucho,
se llega a una conclusión. Primero, se ha repartido durante unos meses 2 planchas de casi un año. Digo durante unos meses, pero es casi un año. Una plancha de cobre de 45 kilos a todos los concursantes, son 11. Y de esos 11 quedan 2. ¿Y qué tienen que representar? Pues un tema clásico de la Biblia. ¿Os suena de algo el sacrificio de Isaac? ¿Os acordáis que Yahvé se aparece a Abraham y le dice: Abraham, ¿estás despierto? Sí, Yahvé. Dice: pues ya ves, levántate mañana y a sacrificar al chiquillo. Dice: pero Dios. Dice: sí, ¿esto es así? Total, que madruga, se lleva al chiquillo y dice: papá, ¿dónde vamos? Dice: nos vamos de camping. Y efectivamente, justo cuando está en lo alto de un peñasco, va a matar al chiquillo y se aparece un ángel que dice: quieto, parado. Bueno, no sé si son las palabras exactas, ¿no? Es el tema que tienen que representar. Ahora veréis cómo lo han hecho. Bien, ¿quién gana el concurso? Los biógrafos de Ghiberti dicen que Ghiberti. Los biógrafos de Brunelleschi dicen: bueno, ganaron los dos, pero Brunelleschi dijo que no. Vale. Este es el tema. Este es el tema hecho por Ghiberti. El mismo tema hecho por Brunelleschi. No os vaya a poner de acuerdo. Dice, llevan los historiadores del arte desde entonces discutiendo. A mí me gusta más el de Ghiberti, la verdad. Tiene un aire más clásico, fijaos el torso del chiquillo, y el ángel está diciendo: ¿dónde vas, bruto? Mirad qué bien se ve. Y el niño diciendo: papá, no serás capaz, ¿no? Bueno, pierde. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace nuestro amigo Brunelleschi? Se va, despechado, abandona Florencia y se va a Roma. ¿Por qué es importante esto? Lo del concurso casi que nos da igual, es una anécdota, pero es la excusa para decir: me voy de Florencia. Y se va a Roma. Y en Roma es donde se conservan los mejores restos de la antigüedad. Él quiere volver otra vez hacia atrás, quiere resucitar el lenguaje de los clásicos. ¿Y qué mejor lugar que Roma? Porque la verdad, Roma como ciudad en aquella época, a ver cómo lo digo con unas palabras que no sean hirientes, era un villorrio. Vamos a ver, la ciudad de las 7 colinas había quedado reducida a un trocito enfrente del río Tíber, frente a San Pedro, donde las vacas pastaban por el foro. El foro romano se llamaba el foro bacino, el foro de las vacas. Imaginaos cómo era la ciudad. Florencia tenía más de 20.000 habitantes y Roma a duras penas llegaba a los 10.000, 12.000. ¿Y allí de qué vivían en Roma? De los peregrinos que iban a ver las sagradas reliquias y de poco más, estaban vueltas en guerra. Y vosotros diréis: ¿y Brunelleschi se va a un panorama tan atractivo? Sí, quiere aprender arquitectura y quiere aprender el pasado romano. ¿Y qué mejor sitio que ver las ruinas destripadas de la antigua Roma? Y eso le va a servir. Fijaos, aunque el grabado es posterior del siglo XVII, pero nos hacemos una idea de cómo estaba Roma. Fijaos los edificios de Roma, medio demolidos, pero es ideal. Ver un edificio roto para un arquitecto es fundamental, porque ve algo que no vemos normalmente, cómo está hecho. Y para Brunelleschi es una lección. Brunelleschi se va con un jovencito amigo suyo que se llama Donatello, y ahí están los dos viendo piedras, y la gente dice: ¿pero vosotros qué estáis buscando tesoro? Dice: no, nosotros que nos gustan las piedras. Y dice: diciendo, esto no está muy bien, ¿no? Y bueno, Brunelleschi se ha criado en Florencia, su casa está muy cerca de donde se está haciendo la cúpula, y es inevitable que vea este edificio que hay en Roma, evidentemente, el Panteón. ¿Por qué? Porque tiene una cúpula que es la primera gran cúpula de la historia de la arquitectura. Y esta cúpula la estudió, la miró, la remiró Brunelleschi. No es como ahora que te llegan y te meten y no puedes pasar por a ningún lado. Él subió al tejado, arriba, abajo, vio todas las ruinas, los restos de termas, leyó perfectamente cómo estaba hecho, tomaba notas de todo. El propio Donatello no tenía ni idea de a qué se dedicaba Brunelleschi, ¿vale? Y todo lo que aprende, fijaos las dimensiones de la cúpula, casi 44 metros. ¿Qué mide casi 44 metros? El hueco que queda en Florencia para rematar la cúpula, ¿verdad? Pues vamos a verlo. Bien, y ahora nos vamos a Roma, a Florencia. Ha acabado sus vacaciones en Roma, se ha tirado unos 15 o 16 años con viajes intermitentes a Florencia y ha vuelto a Florencia. Y bueno, cuando él llega, mirad cómo está la catedral. Está casi acabada. Han acabado, de los 3 ábsides grandes que tiene la catedral,
Han acabado el norte, han acabado el este y el último en hacerse es el sur. Ya casi no hay excusa, ya hay que enfrentarse a cerrar la cúpula, ¿verdad? Bueno, entre el 16 y el 17 se ha acabado de cerrar casi todo. En el 13 se había construido una grúa enorme para subir los materiales, pero claramente insuficiente para lo que queda por abovedar. Bueno, digamos que esto está a punto de caramelo. Se acaba de construir este tambor, esta base octogonal, que de anchura mide 4,5 metros, nada más y nada menos, pero falta por cubrir eso. Hoy en día esto, con unas viguetas, pladur y poco más, techo de uralita y lo dejaremos despachado. ¿Vale? Bueno, pues a la Ópera del Duomo, que es el organismo que se encarga de construir la catedral, ya a la desesperada dice, nos tenemos que enfrentar con el problema. Y todos le están diciendo, aquí no hay nada que rascar. Esto es imposible. Vosotros veréis lo que hacéis. Y a la desesperada, la organización de la obra saca este bando dirigido a todos aquellos. Quien quiera que desee hacer una maqueta, porque entonces cada arquitecto o cada proyectista hacía una maqueta y dice, esto es lo que quiero hacer. Vale. Quien quiera que desee hacer una maqueta o proyecto para la bóveda de la cúpula principal de la catedral en construcción por la Ópera del Duomo, para armadura, el andamiaje o cualquier otra cosa, o algún artilugio elevador, es decir, está diciendo, ya que el que se ponga, que cubra la cúpula, que haga máquinas, etcétera, etcétera, todo. A la desesperada, no tiene no tiene idea de por dónde van las cosas. Deberá hacerlo antes del final de mes. Fijaos que estamos en el 19 de agosto del 18. Como las cosas de Palacio van despacio, ¿sabéis cuánto tiempo van a tardar en decidirse? 2 años. Una cosa que esté bien, sin prisas. ¿Vale? Dice, y si alguien lo logra, le damos un premio de 200 florines de oro. 200 florines de oro es lo que ganaba un artesano cualificado a lo largo de año y medio. Es decir, era una suma decente, diríamos, ¿no? Bueno, problemas para hacer la cúpula. A ver, ¿qué problemas tenemos? Problemas, el diámetro a cubrir son 44 metros, son muchos metros. Segundo problema, hay que empezar a hacerlo a partir de 52 metros. Es decir, el tambor que he hecho sobre el que va a ir la cúpula está a 52 metros del suelo. Es mucho, es una barbaridad. No hay medios técnicos para elevar encima otros 30 y tantos metros, porque en total, desde la puntica de arriba hay 116 metros. Difícil. Por si fuera poco, ¿os acordáis que se ha cogido la opción de no utilizar arbotantes, no utilizar contrafuertes, sino en la propia construcción insertar cosas que neutralicen, artilugios que neutralicen los empujes horizontales? Fijaos. El comportamiento de cualquier cúpula es esto. ¿Veis este globo? Que algunos estaréis preguntando, ¿y el globito este para qué? Digo, vamos a hacer una fiesta. Esto es una cúpula, ¿verdad? Bien es cierto que la forma no es exacta. Vamos a ponerla así. Una cúpula, ¡uy! La mesa se va. Una cúpula tiene la tendencia a ir hundiéndose, abriéndose de abajo. Es como si un globo lo aprieta. ¿Qué pasa si yo lo aprieto? ¿Se puede romper? No lo vamos a romper. Entonces, lo que tiene que hacer Brunelleschi es colocar algo para que esta cúpula se mantenga así y no se hunda. No es fácil, ¿vale? Y en segundo lugar, ¿cómo se hacía esto tradicionalmente? Nos vamos al gótico, el estilo imperante. Una bóveda gótica se hacen utilizando cimbras, utilizando moldes de madera sobre los que se edifica. Cuando estás seguro de que ya está seco, retiras el molde, antes encargas que venga un cura y diga una misa por lo que pueda pasar, y ya retiras el molde, y si tienes suerte no se cae. Pero la bóveda gótica más alta es la de la Catedral de Beauvais y está a 48 metros de altura. Esta empieza a hacerse a partir de 52. Entonces, ¿cuál es el siguiente problema? No solo que la anchura es impresionante, sino que la cantidad de madera que haría falta para colocar la cimbra, es decir, el molde de madera en el que se sujetaría la cúpula hasta que fraguara, sería inmensa, el equivalente a Canadá entera. No... Pero sí mucha madera, tanto que la catedral no sabía si iba a poder sufragarlo. Como veis, la obra no es sencilla, ¿vale?
Otra cosa es montar y desmontar la cimbra. Montarla es muy complicado y desmontarla también. Si te adelantas, mal asunto. Si te retrasas, se deforma. Como veis, la obra no es sencilla, ¿vale? Bueno, pues se presentan 11 proyectos distintos. Entre ellos se presenta el de un señor que se llama Ghiberti, Lorenzo Ghiberti. ¿Os suena de algo? Hombre, un viejo amigo de Brunelleschi, ¿no? Aquel que ganó el concurso de las puertas del Bautisterio, ¿no? Bueno, pues se presenta él también. ¿Qué sabe Ghiberti de arquitectura? Lo mismo que yo de física nuclear. Nada. ¿Y Brunelleschi? Brunelleschi ha estudiado bastante y tiene inventiva, ¿vale? Bueno, la decisión no va a ser fácil. ¿Quién se encarga de decidir qué proyecto es el adecuado? Como siempre, un concurso, ¿no? Bueno, pues nada. Cuando Brunelleschi presenta su proyecto, se pone delante de todos los miembros de la Ópera del Duomo, los cónsules de la Lana, que es el gremio más rico de Florencia, y eran los que estaban financiando la obra, y les dice, sí, yo lo quiero hacer, y lo voy a cubrir. Y no solo eso, lo voy a hacer sin cimbras. ¿Cómo? Se les hacen los ojos. ¿Has dicho sin cimbras? Dice, eso sería maravilloso. Dice, ¿y cómo lo vas a hacer? Dice, sí, a ti te lo voy a decir. Brunelleschi es un hombre profundamente desconfiado. La historia le dará la razón. Dice, no os lo puedo decir porque si os lo digo me van a copiar. Entonces no había copyright. Dice, me van a copiar. Dice, no, si no nos lo dices no te creemos. Dice, pues me tenéis que creer. Dice, pues no. ¿Y os acordáis de pequeño que nos hablaban del huevo de Colón? Pues la misma historia que se cuenta para el huevo de Colón se cuenta también para Brunelleschi. Brunelleschi dice, mira, es tan sencillo como a ver quién pone este huevo de pie sobre una base de mármol. Por supuesto, todos lo intentaban y nadie podía. Dice, venga, Brunelleschi, venga, listo. Y hace Brunelleschi así, ¡clas! Casca el huevo y lo pone de pie. Y dice, eso ya lo sabía yo, claro. Y el secreto para construir la cúpula también, si te lo digo. Total, que no sabemos muy bien por qué, pero eligen a Brunelleschi. Pero cuando va a salir el concurso, el resultado del concurso, el 16 de abril del año 20, resulta que han nombrado 4 maestros de obra. Uno es un capataz, Giovanni d'Antonio. Otro, Brunelleschi. Y otro, Ghiberti. ¿Cómo Ghiberti? Pues si se llevan muy mal. Sí. Pero los miembros de la Ópera del Duomo, del organismo que organiza la construcción, no se fían del todo de Brunelleschi. Entonces quieren poner a alguien prudente que lo contrarreste y lo controle. Entonces nombran a los dos. Y esta vez Brunelleschi no dice me voy. Y le dirá, nos veremos, nos veremos. Y efectivamente va a haber piques entre los dos, pero Brunelleschi va a salir airoso y al otro lo va a alargar, ya lo veremos. Ya veremos cómo se lo quita de encima. Bueno, pues el 16 de abril del 20 se inicia un acuerdo entre la obra de la catedral y Brunelleschi. Bueno, y los que han aprobado, los que han ganado el proyecto, entre ellos Brunelleschi, pero parece que está redactado por Brunelleschi, dice. ¿Se acuerdan las dimensiones de las dos cúpulas? ¿Os acordáis que era una cúpula dentro de otra, que eso ya se acordó antes de que naciera Brunelleschi? Pues se acuerda. ¿Os acordáis que era octogonal? Se vuelve a poner. Y se dice cómo va a ser, para que esto no se rompa, qué va a llevar la cúpula, ¿vale? Y va a llevar, pues, varias cosas, varios soportes internos que ahora veremos. Y se dice que se va a abovedar sin cimbra, pero dice, se va a abovedar sin cimbra hasta una altura de 17 metros sobre el tambor. Es decir, cuando lleguen los 17 metros ya vemos cómo va. Y si eso ya veremos. Quiere decir que la Ópera del Duomo no se fía de Brunelleschi del todo, ¿vale? Bueno. Se aprueba incluso cómo son las dimensiones de las dos cúpulas. Son dos cúpulas, una dentro de otra. La grande, la importante es la interior, que la base mide 2 metros de anchura y arriba en la cúspide mide 1,5 metros. Y otra externa, que mide pues 60 centímetros en la parte de abajo y 30 en la parte de arriba. Dos cúpulas, una dentro de otra, las dos se contrarrestan, las dos están unidas, la de fuera protege a la de dentro, que es la importante, y bueno, se aprueba esto y el día 7 de agosto de 1420 empieza la construcción de la cúpula. ¿Cómo lo celebran? Por todo lo alto. Se sube una carga de melones y unos cuantos litros de vino
al tambor y allí los principales miembros de la Ópera del Duomo se comen se hace un pisco labis un poquito frugal para nuestro gusto, pero en aquella época tenía que ser impresionante. Fecha oficial del inicio, 7 de agosto de 1420. Comenzaba la obra. La escultura está del siglo XIX, que la habréis visto en la Catedral de Florencia, que es Brunelleschi mirando su obra, pero Brunelleschi llevaba ya unos cuantos años criando malvas. Mirad las dimensiones. Este es el tambor que estaba hecho y esto la cúpula. Total, desde arriba, desde la puntita de la bola, 116 metros. Bueno, Brunelleschi no solo es arquitecto en el sentido moderno, porque un arquitecto gótico ha pasado su saber de padres a hijos y aplica recetas, aplica fórmulas. Lo que hace es adaptarlo a las dimensiones, pero no inventa, no innova. Brunelleschi está innovando, está dando soluciones a algo que aparentemente no tiene solución. Está diseñando, está creando algo de nuevo, desde la base, ¿no? Y su ingenio no solo es así, sino que además fabrica las máquinas que va a utilizar, que las máquinas que había no servían. Vamos a verlo. Fijaos, esto que veis aquí en esta fotografía es una tumba romana. Es el mausoleo de los Atereis y estaba en la Vía Laicana. Y es de la época de los Flavios, es decir, sobre el año 79 después de Cristo. Pero lo que me importa aquí es que veáis cómo se elevaban las cosas. ¿Cómo lo veis? ¿Qué veis aquí? Una rueda con un montón de gente dentro que va caminando como si fueran hámster, ¿verdad? Esto va tirando de cuerdas y las cuerdas van elevando las cargas. Estas son las ruedas típicas en construcción que se usaban desde la época romana y que ahora, en el siglo XV, todavía se están usando. Con esto, claramente no se puede hacer la cúpula, porque levantarlo a tanta altura no había ninguna rueda que pudiera hacerlo. La rota magna, esa que se había construido unos 12 años antes, no servía. Pero Brunelleschi, ¿os acordáis que decía la Ópera del Duomo? Aquel que tenga una idea sobre cómo edificar esto y máquinas para subir los materiales, si eso que lo diga, ¿verdad? Pues Brunelleschi se pone manos a la obra. Y fijaos lo que inventa. Inventa una máquina sorprendente. Sorprendente. Solo ella va a levantar 32 millones de kilos. ¿Y cómo es la máquina? Pues funciona por tracción animal, por bueyes. Aunque veáis aquí un burro, son bueyes, verdaderamente. Y fijaos lo que inventa. Fijaos, de un palo muy gordo le coloca unos engranajes. ¿Veis que hay dos ruedas? Una arriba y otra abajo. Y una rueda grande en vertical. Pues este es, digamos, el motor. Esto gira y esto se puede engranar o con esta rueda o con esta. Si se engrana con esta es para bajar la carga. Si se engrana con esta es para subir. Y era capaz de subir en 15 minutos una carga de varias toneladas. No hubiera sido posible de otra manera. Para eso, construir esta máquina es algo costosísimo. La cuerda solamente que sube y baja mide 200 metros, bueno, 180 para ser exacto. Y todo eso lo inventa él. Diréis vosotros, los técnicos no se ponen de acuerdo. Dice, con la tecnología que había en la época, esto era imposible. Alguien tuvo que decirle algo a Brunelleschi. La única tecnología que se conocía era el Imperio Bizantino, la sabiduría de los griegos antiguos de la Escuela de Alejandría que se había conservado en Constantinopla. Pero Brunelleschi no sabía griego, ni latín. ¿Cómo es posible que supiera? Pues se adelantó a todas estas cosas. Muchas de las soluciones que él avanza tardarán 50 o 100 años en llegar y él las está anunciando ya. ¿Qué os parece? Es que es apañado, ¿eh? Mirad cómo funciona. Está hecha ya en 1421. Mirad, este es el torno. Dos bueyes abajo dando vueltas continuamente. Lo normal es que los dos bueyes, para cambiar de dirección y para bajar, hubiera que desenganchar a los bueyes y cambiarlos de dirección y ponerles a andar en sentido contrario. Pues inventa un dispositivo en esa máquina que se llama engranaje reversible, de tal manera que si mover los bueyes, esto enganche o con esta o con esta. Y los bueyes siguen dando vueltas tranquilamente y esto subiendo y bajando. Sorprendente. A nosotros esto hoy en día pues no nos llama la atención. Estamos acostumbrados a ver grúas por ahí sin problema ninguno, pero en aquella época era un verdadero prodigio. Mirad, era un armatoste de madera de castaño de 7 metros de largo, 6 de alto, y este era el verdadero motor. Y estas eran las cuerdas que se iban enrollando. Este es el gran tambor, aquí se enrollan las cuerdas. Además tiene previsto que para evitar la fricción y que la cuerda arda,
mezclarla con agua con vinagre o con agua del mar. Con agua normal no, porque la cuerda se pudre. Y le aguanta, le va a sobrevivir. Bueno, va a adquirir tanta fama que le van a dar un premio de 100 florines. Pero claro, esto no era suficiente. Esto sube en altura. Muy bien. El peso en vertical sin ningún problema, pero ¿y en horizontal? Hoy en día tenemos las plumas, ¿verdad? Que nos hacen todo. Suben y te lo colocan, giran y te lo colocan en cualquier sitio. Pues diseña una segunda máquina que se llama Castillo. Y esta lo que hace es disponer las cargas en horizontal, con un sistema de contrapesos, varios pivotes que se van moviendo y contrapesos, hace que una vez que se suba con la máquina grande, esto te lo coloque en cualquier parte de la cúpula. Verdaderamente prodigioso, ¿eh? Bueno, este dibujo lo conservamos gracias a uno que vio estas máquinas, un tal Leonardo da Vinci, que fue un admirador de Brunelleschi. Nosotros que sabemos, hablamos de Leonardo da Vinci como un gran inventor, pero nadie se acuerda de Brunelleschi, ni de Francesco del Giorgio, ni Mariano Taccola. Había un montón de geniecillos en la Italia del Renacimiento. Lo que pasa es que Leonardo los ha eclipsado a todos, pero Brunelleschi fue el primero. Bueno, y ahora vamos a empezar a construir. Primero, vamos a hablar de los obreros. Luego el material. ¿Qué materiales se usa? Tercero, ¿qué perfil tiene la cúpula? 4. ¿Cómo se neutralizan los empujes horizontales? ¿Acabará explotando? ¿Y qué sabemos exactamente de cómo está hecho? Antes de nada, os adelanto, no sabemos todavía cómo es la cúpula realmente. Para entender la cúpula tendríamos que derribarla para poder ver cómo está hecho. Y casi que no, ¿verdad? 3 teorías que hay hoy en día para explicar cómo lo hizo, porque sabemos cómo es la cúpula, pero cómo está hecha por dentro y cómo se diseñó y cómo se hicieron los cálculos, eso es harina de otro costal. Y por último, el final, ¿vale? Pues nada. ¿Cuántos obreros pensáis que trabajaron allí? 300. Muy bien leído. Sí, señor. Sí, señor. 300 obreros. Esto no es real. Cuando había una tempestad o inclemencias climatológicas, trabajaban bastantes menos y solo en el interior. Se calcula que un obrero trabajaba unos 200 días al año. Día que no trabajaba, día que no cobraba. Estamos en el antiguo régimen y las condiciones laborales en Florencia eran muy duras. Después de un motín que hubo en el año 1378 que se llama el motín de los Chompi, donde los derechos de los trabajadores quedaron reducidos a casi nada. Bueno, pues a Brunelleschi le montaron una huelga. ¿Y sabéis lo que hizo? Los despidió a todos y contrató a esquiroles, contrató a trabajadores de Milán. Y luego dijeron, si no iba en serio, Brunelleschi dice, bueno, os acepto, pero os bajo el sueldo. Era un pájaro, Brunelleschi, ¿eh? Bueno, es verdad que todos formaban parte del gremio y que el gremio les cubría prácticamente nada. Lo único que estaban obligados por pertenecer al gremio de los constructores, de los trabajadores, es asistir al funeral si moría alguno, nada más. Pero el gremio no se encargaba ni de pagar el entierro, ni de pagar a la viuda, ni nada por el estilo. ¿Sabéis cuánta gente murió en la obra? 1. Brunelleschi tenía una obsesión compulsiva con la seguridad. Incluso para la época tenía arneses, sistemas antipánicos para que no vieran el vacío, les prohibía que se metieran en la grúa para cazar palomas porque podían caerse. Y bueno, había una verdadera obsesión por la seguridad. Iban cogidos casi siempre. Utilizaban el vino y les decían, no, el vinito no. A partir de determinada altura, el vino con agua, que era lo que se daba entonces a las mujeres embarazadas en Florencia. Entonces, estaban muy preocupados por la seguridad. Y bueno, pues tuvo bastante suerte en ese aspecto. Bueno, la primera materia de la que está hecha la obra, los primeros 14 metros están hechos en piedra. Y a partir de los 14 metros empieza la construcción en ladrillo. El ladrillo es el verdadero protagonista. En el acuerdo que han llegado con Brunelleschi dice, ¿en ladrillo o en toba? Pero la toba, que es un material volcánico muy idóneo, no está cerca de Florencia y es muy caro. Ladrillo. ¿Sabéis cuánto tiempo tarda en hacerse un ladrillo? Casi 2 años. Sacar la poza. De la poza sacar la arcilla, pisarla, airearla, dejarla un tiempo que en reposo en la humedad. En verano que no le dé el sol, pero que le dé el calor. Volver a trabajarla y dejarla pura y limpia para poder fabricar, casi 2 años. Se tardaba lo mismo que en curar la madera. ¿Cuántos ladrillos hay ahí?
En la obra, pues me sabía la cifra, ya no me acuerdo, pero no sé si eran 5 millones de ladrillos. No los ha contado nadie, también es verdad. Bueno, él es tan imaginativo que los ladrillos al uso que había en Florencia no eran suficientes. Él necesitaba ladrillos de muchos tamaños y aquí veis algunos ejemplos de los ladrillos que él utilizaba. Vigilaba ladrillo por ladrillo. Hombre, es imposible que controlara los 5 millones de ladrillos, pero miraba que la calidad fuera idónea y el que tenía alguna impureza lo devolvía a los hornos. Pues el ladrillo es la materia prima fundamental. Pero el ladrillo colocado como quiere Brunelleschi. Esto que veis aquí es cómo están colocados los ladrillos. ¿Os acordáis que iba a hacer una cúpula sin cimbras, sin andamiaje? La clave estaba en que los ladrillos no se cayeran, que se pudieran sujetar sin utilizar cimbras. ¿Cómo lo hace? Colocándolos de esta manera. Eso se llama espina de pez. Hace una hilada normal y corriente y cuando hay varias hiladas está colocando otras hiladas, pero de ladrillos en vertical, formando estas espirales. De abajo está fraguando. Al colocar estos ladrillos en vertical, lo que hace es que lo recién colocado tenga estos ladrillos que están anclados en los de abajo, que están ya secos, y hagan como de sujetalibros. De esa manera, los ladrillos aguantan y no se caen. Eso y probablemente algún tipo de parapeto provisional en madera. Pero esa es la clave para construir sin cimbras como había prometido. Tremendamente ingenioso. ¿Vale? ¿Y esto de dónde le viene? Hay algunas cúpulas bizantinas, hay algunas cúpulas persas, pero no era frecuente esto. Tuvo que ver algo en Roma que nosotros ya no hemos visto. O haber viajado a algún lugar lejano, no lo sabemos. ¿Veis cómo se van colocando? Esa es la clave para que se pueda hacer sin cimbra. Hay algunos expertos que dicen que no, que esto es todo lo contrario, pero bueno. Fijaos, en el año 2012 se encontró detrás de la Catedral de Florencia esto, a 70 centímetros del suelo, una cúpula que se supone que era un modelo que utilizó Brunelleschi, fijaos, en piedra y a partir de aquí en ladrillo. ¿Y veis cómo están colocados los ladrillos? Bueno, y otra cosa curiosa de los ladrillos. Están colocados así, en espina de pez, ¿verdad? Pero no están colocados en horizontal, están así, combados. ¿Y cómo lo sabemos? Porque fijaos, una vez que hubo una rotura en la cúpula, se cayeron las tejas. Y fijaos cómo están colocados los ladrillos. ¿Veis que están combados? Esto probablemente es para dar más solidez a la obra, pero era una forma inusual de colocarlo. Podría ser por eso o porque el cálculo lo hacía con cuerdas. ¿Vale? Bueno, ¿y los ladrillos con qué se cogen? Con mortero. ¿Y el mortero qué era en aquella época? Cal. Cal viva, la piedra caliza se machacaba, se derretía en un horno y se mezclaba con agua para apagar la cal. Y eso era lo que se utilizaba para unir los ladrillos. Eso se ha usado toda la vida hasta que aparece el cemento Portland, que es el que utilizamos hoy en día. Hay quien dice que pudo haber utilizado sosa cáustica mezclada con el mortero para acelerar el proceso de secado que duraba varios meses. Pero se hizo un estudio en los años 70 y no se ha encontrado una composición extraña. ¿Vale? Bueno, pues esto es la cal. Si es verdad que utilizó algo para echarle a la cal para acelerar el proceso de secado, pues era la primera vez que se hacía eso en 1000 años, desde la época romana. No lo sabemos. ¿Sabéis cuánto avanzaba la cúpula con este procedimiento? ¿Cuánto iba levantando? 30 centímetros al mes. Desesperante, ¿no? Pero tenéis en cuenta que el principio es mucho más difícil. Que luego al final le dice, ¡pum!, pongo el último ladrillo, ¿no? Bueno, no hay último ladrillo, ya veremos. ¿Qué más material? Piedras. La piedra que más se usa en la cúpula es el machiño. El machiño es una piedra arenisca típica de Florencia. En Florencia había un chiste que decía, si quieres hacerte una casa en Florencia, lo único que tienes que es picar para abajo y sacar la piedra. Como diciendo, no tienes que irte a ningún lado que ya la piedra la tienes. Entonces esa piedra arenisca muy resistente es la más usada. Y luego hay otras piedras, la piedra que se sacaba cerca del río Arno, que también es importante, y para el decorado final, el mármol. ¿Y el mármol de dónde viene? De Prato, es un mármol verde. Ya sabéis que desde el románico es muy típico en toda la Toscana decorar las fachadas con mármoles de colores. Pues se saca de Carrara. Y es lo más costoso, porque traer el mármol desde Carrara a Florencia costaba muchísimo. Se podía llevar en barco, pero el barco en verano, el curso del río Arno era bastante estacional y era pues muy costoso.
inició un proyecto para construir una barca que era un engendro, una especie de barco anfibio, pero fue un verdadero fracaso. Al final perdió la carga, perdió el barco y perdió la reputación. Bueno, otra clave para entender por qué se sujeta la cúpula. La cúpula no es una cúpula de media esfera, no. Es una cúpula apuntada, es decir, tiene un perfil gótico. Esto. ¿Y por qué, si quieren alejarse del gótico, utilizan un arco gótico? Pues muy sencillo, porque el arco gótico, el arco apuntado, transmite menos empuje hacia los laterales, que era el problema. ¿Vale? ¿Os acordáis de esto? Pues con un arco acabado en punta, cuanto más alto es el arco, menos empujes horizontales tiene. Entonces, utilizó este perfil, que no lo inventó él. Estaba en las cláusulas esas que se firmaron en el 67, 10 años antes de que naciera él. Pues ahí lo tenemos. Y este es el perfil. ¿Cómo lo calcula? Divide la anchura de la cúpula en 5 partes. Y cada 4, 1, 2, 3, 4 y 5. En esta, trazo este ángulo, trazo esta línea aquí, y aquí de la misma manera. Y así hago el perfil. ¿Veis? ¿Y veis estos 60? Esa es la inclinación de los ladrillos. A 60 grados. Y no se caen. Si hubiera pasado a 80 con una cúpula de media naranja, los ladrillos se hubieran caído. Lo tiene todo pensado, ¿eh? Un enemigo suyo y amigo de Ghiberti le acusó ante la ópera del Duomo diciendo: no está haciendo lo que le corresponde, no está haciéndolo con el perfil requerido. Y lo justificó con esto. Acordaos de este dibujo que lo vamos a ver más adelante. Era mentira. Se tiraban unas pullitas entre ellos, pero de manera muy fina. Es que a modo de sonetos. Este le hacía un soneto diciéndole: es un burro, un pozo de ignorancia, es un salvaje. El otro le está diciendo, dice: sí, es que no da para más, que tal. Pero todo eso muy bien rimado. Dice, qué sorprendente, qué generación, ¿no? Claro, dice, ay, que es el Renacimiento. Bueno, pues os acordáis que Brunelleschi tenía que colocar algo para que no se le esparramara la cúpula, ¿verdad? Para que no se le abriera por abajo. Bueno, pues la primera cadena que coloca es esta. Estamos en la base y va a colocar, fijaos qué cosa más ingeniosa, esto parece la vía de un tren, ¿verdad? Coloca estas vigas así, en este sentido, y en sentido transversal vigas de 2,5 metros, vigas de piedra. Por debajo tienen una oquedad para que entren estas, y esto es lo que va a hacer de soporte para que no se abra la cúpula. Incluso en el Panteón de Roma, que tiene unas dimensiones similares, hay grietas en la base porque es la zona más peligrosa. Él sabía y construye esto. Y va a construir 4 más. Cada 10,5 metros va a hacer algo parecido a esto. Esta es la única que es original. Las otras son distintas, son mucho más sencillas. Esta es la más complicada porque es la que está en la zona más expuesta. Fijaos, si vamos a Florencia, de los 8 lados que tiene la cúpula, solo está acabado uno. Y no les gustó a los florentinos. Decía que eso parecía una jaula de grillos. Y Miguel Ángel, que visitó la cúpula, dice: dejadlo así que se vea. Y esto que vemos hoy en día, le han puesto unas tejicas para que no se estropee. Es esto, lo que sobresale de aquí. ¿Lo veis? Para que la cúpula no se abra. ¿Lo apreciáis? Esto. Encima de esto colocó otro cinturón, pero esta vez de madera y de hierro. Se hizo un estudio magnético en 1970 y las cadenas esas de hierro no aparecen por ningún lado o no se detectan. Probablemente porque el hierro está revestido de plomo. Sabéis que si el hierro en una construcción se oxida, rompe. Entonces se encargaban de revestirlo de plomo. Puede ser. ¿Vale? Y también de madera. También un cinturón de madera. Y este cinturón de madera, dicen, la madera aguanta mejor que la piedra la tracción. Eso, que se abra la cúpula, ¿no? Hay un cinturón perimetral de madera. Y se puede visitar. Cuando tú vas subiendo por la cúpula y vas entre el espacio de las dos cúpulas, en algunos tramos ves aparecer la madera. Dice, algunos expertos dicen, esto se hace para reforzar y que no se abra la cúpula. Pero otros dicen que es una obra antiterremotos. No es descabellado. En algunas cúpulas de Oriente Próximo se utiliza, como son zonas de riesgo sísmico, para que la construcción se mueva pero no se hunda. Puede ser. Pero puede ser que lo hiciera para quitarse en medio a Ghiberti. Que este hombre no da punta sin hilo. ¿Os acordáis que habían nombrado maestros a los dos?
Los dos tenían el mismo sueldo. Bueno, pues él estaba ya hasta las narices de Ghiberti. Y entonces justo cuando hay que colocar esta cadena, Ghiberti no tiene ni idea. Y de pronto, cuando hay que empezar la parte más delicada, finge que se pone malo y dice, ¡ay, Dios mío, que me da un jamacuco! ¡Ay! Se pone en plastes, llega ahí, se tiñe la cara para que vean lo malito que está, se va a casa y se queda Ghiberti allí solo. La obra, Ghiberti. Y llegan los albañiles y dice, esto habrá que colocarlo en algún lado. Y Ghiberti, sí, sí, claro, claro. Y amontonándolo aquí ya iremos poniendo... Mandar recado aquí a Brunelleschi a ver si se ha puesto ya bueno. Y Brunelleschi cada vez está peor, cada vez está peor. Y ya Ghiberti no tiene más remedio que empezar a colocar las maderas. No tiene ni idea de por dónde va el tajo, ¿no? Porque, otra cosa, Brunelleschi es muy desconfiado. A nadie le confía cuáles son sus planes. Entonces Ghiberti empieza a improvisar. Y justo cuando ha colocado ya 3 o 4, son 3 por cada uno de los 8 lados, aparece Brunelleschi milagrosamente recuperado. Y le dice a los responsables de la ópera del Duomo, este tío está cobrando lo mismo que yo y no tiene ni idea. Todo lo que ha hecho lo he tenido que tirar para atrás. Hombre, vosotros veréis. Vosotros veréis que dejó de cobrar. Y 2 meses después desaparece de la documentación de la catedral. Vete tú a saber. Brunelleschi es un hombre muy complicado. Bueno, pues aquí lo tenemos. Mirad los 4 niveles. Esta es la primera que hemos visto, luego segunda, tercera y la cuarta sería el cierre por arriba. Entre medias vemos la cadena de madera. Y, por supuesto, la bóveda es hueca y entre las 2 bóvedas puedes caminar. Los que habéis subido arriba lo habéis visto, ¿verdad? La sensación de ir así inclinado entre las 2 cúpulas. Bueno, esto que veis aquí es un andamio de servicio, no es una cimbra. Es para que puedan moverse los albañiles a colocar los andamios. Bien. Llegado a estas alturas, ¿qué sabemos de la cúpula? Sabemos que son 2 cúpulas. Vale, ¿cómo están unidas estas 2 cúpulas? Pues con esto, con este andamiaje, con estos nervios de piedra. Son 8 nervios, que no son los nervios estos blancos que vemos, estos son decorativos. Dentro, en el interior, para unir las 2 cúpulas, utilizan toda esta estructura. 8 contrafuertes enormes que van de arriba abajo. 8 cada uno de los ángulos y entre uno y otro, otros 2. Total 24. Y eso está cosido en horizontal por otros arcos meridianos. Y esto es lo que da solidez a la cúpula y lo que hace que las 2 cúpulas estén juntas. Voy a poner una foto muy rara. Con eso se neutralizan también las tensiones. Esto. ¿A que no sabéis qué es esto? Esto y esto es pues uno de estos. ¿Lo veis? Y esto, pues esto, los horizontales. Y esto lo ves cuando entras en la cúpula, algunas cosas se ven, otras no. La cúpula está enlucida y tú en algunas partes ves algunos pequeños detalles. ¿Veis? Cuando subes a la cúpula, tú pasas por aquí. Esto es una cúpula, la de fuera, y esta es la de dentro. Y aquí veis las 2 cúpulas. Abrió estas ventanas para que pudiera pasar el aire, porque la cúpula tenía que tener resistencia a los vientos, eso también es importante. Y bueno, solo me queda un detalle. ¿Cómo consigue Brunelleschi darle la inclinación por los 8 lados del octógono para que sea exacta? Porque aunque se le vaya unos milímetros a uno, no se juntan arriba. Bueno, pues se cree que pudo usar una especie de guía o de plantilla. Esto era típico en el gótico y se cree que al llegar a una esquina calculaba cómo podía ser la inclinación y ese instrumento se reproducía y se iba elevando en altura. Se cree, pero es una teoría nada más. ¿Vale? Bueno, vamos subiendo, 8 partes. Fijaos, aquí lo hemos pillado en toda la faena. ¡Qué trajín! Bien, ahora vamos a ver cómo lo hizo o qué explicaciones se dan para ver cómo lo hizo. Porque diréis, pues si ya nos lo has contado. No, yo os he contado lo que sabemos, cómo está la hecha, pero cómo hizo los cálculos para calcular esto. Fijaos, un albañil de aquella época tenía 2 tipos de medidas. Para medir la vertical, una plomada. Para medir la horizontal, un nivel de agua, ya está. ¿Y para esto? ¿El nivel has inclinado? ¿La plomada inclina? No.
cuerdas. Con cuerdas. Haciendo cálculos con cuerdas, ahora lo vamos a ver. Entonces hay 3 teorías para explicar cómo se pudo hacer esto. 3 teorías que os voy a contar ya muy rápido, porque tendréis que cenar. La primera es muy interesante. La primera dice, probablemente dentro de las 2 cúpulas de Brunelleschi haya una cúpula circular. Se sabe que las cúpulas circulares son autoportantes, es decir, que se pueden sujetar entre ellas sin que se caiga, sin tener que utilizar cimbras. Entonces, es tan sencillo como decir, lo que ha hecho Brunelleschi es en la cúpula de dentro colocar una cúpula circular y lo demás es relleno para hacer creer que es octogonal. Eso en la de dentro y eso en la de fuera. Bien. Tiene muchos partidarios esta cúpula, muchos. Tanto que hay una polémica si es esta o es otra forma que vamos a ver. La segunda, esta tiene muy pocos seguidores. ¿Por qué? Porque dice, esto es un cono de revolución. Se hace en la base con cuerdas y lo único que se va haciendo, este punto se va levantando para hacer los cálculos. Vale, esto no explica por qué los ladrillos están puestos en espiga de pez. Ni explica por qué son 2 cúpulas. Y la tercera, que es la que más seguidores tiene y por la que me inclino yo, es que está hecho con cuerdas, efectivamente. Y esta teoría la ha puesto en práctica un catedrático de la Universidad de Florencia, de la Facultad de Arquitectura, que se llama Massimo Ricci. Y es utilizar lo que él cree que y le ha salido. Es utilizar cuerdas. Mirad. ¿Veis esto? Pues en la base de la cúpula, en ese andamio de servicio que veíamos antes, dibuja una estrella. ¿Lo veis? Bueno, una estrella con las curvas, ¿vale? Fijaos desde E a este punto. Con que yo vaya levantando, voy determinando a qué altura voy colocando la fila de ladrillos. Pero para moverme para acá, como es una cuerda, y yo tengo esto, si yo hago este recorrido, aquí me sale esto. Esto explica por qué los ladrillos están puestos con vados. No sé si me seguís. Seguidme porque si no os vaya a caer. Y son más de 50 metros. Fijaos, en un parque en las afueras de Florencia que se llama Anconella, ha hecho una cúpula en pequeñito, que es esta, y ha hecho este dibujo. ¿Y este dibujo lo habéis visto antes? ¿Os suena? Aquí lo tenéis. Este es el cálculo que ha hecho. Y efectivamente, mirad la cúpula. Escala 1,5. La hizo entre el 1985 y el 2012. Y ha demostrado que se puede levantar. Sale hasta en qué punto tiene que colocar cada ladrillo y con qué inclinación. No le hace falta prácticamente nada. Bueno, ya para ir acabando, me quedan 3 minutos, 4. Bueno, lo único para cerrarlo, la última fila, la última viga, es la última cadena de arenisca, es la que cierra. Se llama el serrallo. Y ahí se llegó el 30 de agosto del 36. ¿Cuánto ha durado la construcción de la cúpula hasta ahora? Pues empezamos a las... Pues exactamente 17 años y 2 semanas. ¿Vale? ¿Había conseguido levantar sin cimbra? Sí. ¿Qué faltaba? La linterna. Fijaos cómo ha ido evolucionando. No ha ido año por año, porque si no, pero fijaos cómo va levantando la cúpula. Empezó, ¿os acordáis? En agosto del 20. Bueno, pues se va a acabar en el 36. Fijaos cómo va levantando y cada vez menos ladrillos. Y las tejas que vemos por fuera las diseñó él. No quería poner tejas árabes porque pensaba que iba a quedar vulgar. Diseñó las tejas y están cogidas, son de 50 por 37 centímetros. Están cogidas con mortero de cal y con 2 clavicos por si acaso. Y le da ese aire tan característico. Y por dentro, un discípulo suyo, que se llamaba Vasari, que hizo la biografía de todos los artistas del Renacimiento, nos hace este fresco que es probablemente el fresco más grande que hay en Italia, más que la Capilla Sixtina, donde vemos el juicio final. Al principio estaba diseñado un mosaico medieval, pero empezaron a hacer cuentas y dice, mejor lo pintas. ¿Verdad? Y aquí veis, ya ha acabado. Diréis, pero ¿y la fachada de la Catedral de Florencia? La fachada del siglo XIX. Los florentinos eran muy perezosos para acabar fachadas. Se hace en el siglo XIX, pero a que no desentona. El campanario de Giotto sí es anterior, pero la fachada se hace en el siglo XIX. Solo falta ya
la cúpula, la linterna. ¿A que no sabéis cómo lo resolvió la Ópera del Duomo? Un concurso. Y efectivamente, él pensaba que se lo iban a atribuir a él directamente, pues nada, tuvo que pasar por el concurso, pero ganó. Se presentó hasta una mujer. ¡Qué descoque! Pensabas que estamos en el siglo XV. Y entonces no se celebraba el Día de la Mujer Trabajadora. Era otra idea. Bueno, pues diseña esto. El diseño de la linterna estaba ya previsto en el primer proyecto de 1367. Lo hace en madera y cuando van a inspeccionarlo dice, sí, está muy bien. ¿Y cómo subes a la parte de arriba? Y pensaba que la habían pillado. Dice, y abre una puertecita que aquí dice, por aquí, abre la puerta, tin, tin, tin. Y es la parte, pues probablemente más vistosa. Ya se había consagrado la iglesia y ya no se podía usar esa gran máquina. Tuvo que crear otra máquina para levantar en vertical y otra para distribuir en horizontal. No tan grande, ya no con bueyes, como vas a subir a los bueyes allá arriba, sino con fuerza humana, pero consiguió también algo muy original, esto. Bueno, y Brunelleschi le dio por morirse. Con 68 años... Esta es una máscara mortuoria que hizo su discípulo, Bullano, y cuando se coloca la primera piedra, que fue en marzo del 46, al mes siguiente, el día 15 de abril, murió Brunelleschi. Y tuvo el honor de ser enterrado en la catedral, que hasta entonces un arquitecto era considerado un artesano, poco más o menos que un albañil, y no tenía ni oficio ni beneficio, es decir, no tenía nombre, y fue enterrado en la catedral, junto con los obispos y los santos anteriores. Y en una lápida que se encontró en los años 70, se dice, no le llama arquitecto, le llama hombre de ingenio. Y verdaderamente era eso. Ahí lo tenéis. Y bueno, algunas imágenes para que veáis cómo está hecha la linterna. Habéis estado por allí, ¿no? Ahí arriba tenéis esa bola. En la colocación de esa bola, ya ha muerto Brunelleschi en el año 1471, un tal Leonardo da Vinci, que era aprendiz de Verrocchio, participó en la colocación. No de esta se hundió en el siglo XVII, fue sustituida por esta otra. ¿Y qué vino después? La de San Pedro, la de Londres y la de Washington, pero ninguna como la de Brunelleschi. Aquí me quedo. ¿Qué te decimos, Diego? Muchísimas gracias. Hombre, si tenéis alguna duda y queréis construiros una cúpula o algo en casa, la parcela. Bueno, no nos ha decepcionado ni defraudado, como siempre. Ha sido siempre os he defraudado. Interesantísima. No nos has, como siempre. Bueno, si hay alguna pregunta, ya saben, pueden levantar la mano y... A ver, ¿dónde? No. Falsa alarma. A ver... Venga, atreveros. Venga, con toda la gente que estamos hoy aquí, que está lleno a rebosar. Venga, Nerea, Pablo. No va a haber ninguna duda. ¿No tenéis ninguna duda? ¿No? ¿Por aquí? ¿Dónde? Ah, venga, espera. Que hay mucha gente y si no, no se escucha. ¿Qué presupuesto costó? Imposible de saber. Las grandes obras empiezan pero no se sabe cuándo se acaban y se hace con un proyecto que luego fue variando sobre la marcha y no sé. Se tienen datos, pero traducir lo que costó en aquella época a la moneda actual sería prácticamente imposible. La única referencia que tendríamos es utilizar el valor del oro, cuánto valía entonces y cuánto vale ahora, pero claro, también es falso. Pero no se sabe exactamente. Te puedo hablar de dimensiones, de peso, pero el coste es difícil. Pues casi imposible. No da. Pues nada, mi pregunta era si bajaban los albañiles todos los días o si se quedaban allí ya. Buena pregunta. Vamos a ver. Para subir a la cúpula, a la parte de arriba son 439 escalones. Lo normal era que empezaran a trabajar muy pronto y a las 11 era la hora de comer. En las primeras fases de la cúpula bajaban abajo,
Pero como se relajaban y bebían mucho vino, lo que hace Brunelleschi es decir, no. Cuando va subiendo a una cierta altura, dice, ya no bajan. Y cocinan arriba. Y además les raciona el vino. Diréis vosotros, ¿y no había riesgo de incendio cocinando ahí en la cúpula? No, los bomberos de Florencia son los mismos albañiles que están haciendo la cúpula. Pero el subir y el bajar era tan fatigoso que cuando jubilaban a un maestro de obra era porque ya no era capaz de subir. Y pensás que subir 539 escalones, a partir de determinado momento, pues cuesta. Y sobre todo, ¡ay, que me he olvidado el bocadillo! Claro. No puede ser. No puede ser. ¿Alguna cuestión más? A dormir sí, a claro. dormir, a dormir. A dormir sí, además iban con el horario natural. El sistema de tiempo que utilizamos nosotros de las horas y todo eso, que es algo tan normal, empieza a ponerse de moda entonces, que hasta ese momento se utilizaban las horas litúrgicas, que duraban bastante más, duraban 2 horas y media y todas esas cosas. Y empieza a dividirse las horas en minutos, que hasta entonces se dividían en momentos. Iban a toque de campana. El tiempo litúrgico era el tiempo oficial. Y ahora se está produciendo ya un cambio, para algo más parecido a la medida que tenemos nosotros de tiempo. Pero sí, a toque de campana, llegaban, se apuntaban en un tablero de yeso los que habían trabajado y al final el sábado cobraban. Y el sábado decían, a ver si podemos bajar un poco antes que nos cierran el mercado. El Mercadona, entonces el mercado. Claro. Pero sí, trabajaban todos los días de la semana, menos las festividades litúrgicas, claro. Menos el domingo, claro. Venga, más curiosidades, que tenemos aún un poquito de tiempo. Algo más, algo más. Venga. Yo he leído ahí, Diego, lo que pasa es que lo has pasado casi al final muy rápido, que había habido ahí como una especie en la última etapa ya de robo o algo así, ¿no? De copiar alguna de las ideas. ¿Algo he visto así rápido? Sí, cuando Brunelleschi tiene muy mala leche. Tiene un sentido del humor muy peculiar también. Era un hombre muy burlón, pero muy desconfiado. Y él está temiendo toda su vida que le copien. Entonces, todo lo que anota, como los grandes genios, lo hacen cambiando el alfabeto, con el alfabeto César, que es una letra más siguiendo el orden del alfabeto normal, ¿no? Entonces, él toda su vida está temiendo que le copien. Y en la última fase, cuando llega lo de el diseño de la linterna, pues él diseña una linterna y para hacer la maqueta se lo encarga a un carpintero. Chiaqueri. Pues este carpintero se le copia. Y al final le copiaron. Y fíjate que puso mucho empeño. Y encima la Ópera del Duomo decía, vamos a ver todas las obras, la de este hombre también. Y dice, vamos a darle otra oportunidad. Y decía Brunelleschi, sí, dejadlo que la haga otra vez. Y si eso ya hace la mía directamente. Y al final este acabó siendo maestro de obras de la catedral. Este Chiaqueri. Fíjate. El que había puesto tanto empeño. Os había puesto una diapositiva que, como ya ha pasado el tiempo y no quería mortificaros más, es que tiene que ver la cúpula de la Catedral de Florencia con el descubrimiento de América. Es una cosa muy curiosa. Colón va a América, pero Colón va a América porque tiene un mapa, está hecho por un cartógrafo florentino que se llama Toscanelli. Y los europeos están aventurándose a alejarse un poquito de la línea de costa. Pero se dan cuenta que las tablas alfonsíes, las de Alfonso X, en las que se basaban para las constelaciones, los astrolabios no son exactos conforme se van a la línea del Ecuador, y que estas tablas alfonsíes están un poquito falseadas. Pues este Toscanelli lo que hizo es actualizar las tablas alfonsíes con nuevas observaciones desde la cúpula. Y debido a eso, Toscanelli tiene ya una tabla perfecta y cuando Colón va a América lleva las tablas de Toscanelli. A Colón dirá siempre que ha llegado allí sin ayuda de nadie, pero lleva el mapa de Toscanelli y las mediciones de Toscanelli. Fíjate, que todo nos conduce a Florencia. Todo conduce a Florencia. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿No? Venga, lo dejamos aquí entonces. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere un globo? Bueno, sí.
Bueno, vamos a pedir a nuestro presidente, a Juan José, que nos acompañe, y también Diego, si eres tan amable, te quitas el micro. Muy bien, ¿te liberas? Si te puedes colocar ahí delante. ¿Os ponéis delante mejor? Sí, venga, perfecto. Y así os pueden hacer... Bueno, pues un detallito con el que agradecer la participación de nuevo de Diego en este ciclo de conferencias. Y bueno, ya saben que la semana que viene regresamos, lunes 13 de marzo, seguiremos hablando de arte. En esta ocasión será la diseñadora Paloma Sánchez Canivet quien nos hablará del escultor albaceteño José Luis Sánchez, el título de la conferencia, José Luis Sánchez, itinerario de un escultor. Así que muchísimas gracias. Por último, les voy a decir que desde la asociación, desde Aluex, se han unificado todas las redes sociales, correos electrónicos, etcétera, etcétera. Ahí lo tenemos, que lo estaban poniendo. Entonces, bueno, si quieren echarle una fotografía o si ya lo tienen, bueno, pues ahí tienen el teléfono de información en contacto, el correo electrónico, la página web, para cualquier consulta o cualquier información que necesiten tener, pues ahí estas son las vías de contacto. Ahora ya sí, muchísimas gracias por venir y hasta la próxima semana. Gracias.